explícito, ahí dice que está grabando, para que quede explícito que la primera nota ya está muy bien, está puesta, ¿ya? Y ahí, a partir de eso, quiero que revisemos inmediatamente los que me enviaron su trabajo y quienes no enviaron su trabajo. ¿Quiénes enviaron su trabajo? Atención. Aquí vamos a ver y vea usted si está presente en esta área. Por ejemplo, ¿quién no entregó trabajo? Óscar Machuca, Nicolás Monsalve, Matías Silva, Diego Rojas, Claudio Jiménez, Álvaro Saavedra, Alexis Torres, Felipe Concha, Karina Valdés, Constanza Fuentes. Ellos no entregaron trabajo, a menos que lo hayan enviado y yo no lo haya recibido o haya habido algún tema. Así que si algo ocurre de esto, de aquí a mañana deberían tener solucionado su problema. ¿Ya? El resto mañana les entregaré sus notas a partir de lo que vamos a hacer en este instante, que es lo siguiente. Vamos a comenzar brevemente a revisar un trabajo y después vamos a pasar al tema de hoy día, que el tema de hoy día debería ser recolección, instrumentos de recolección de la información. ¿Ya? Y vamos a ver hasta dónde estamos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí. ¿Se ve en pantalla este trabajo de Francisca, Catalina y Tamara? Sí. Muy bien. Si ustedes se Sí, fijan, profe. yo puse en rojo el título ideal. Ellos le pusieron todo este título. Motivación intrínseca en la clase de educación física. 2 puntos. Estudiante de día 14 años en la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso. No está mal, pero lo ideal, si uno hiciera un estudio a nivel internacional, debiera poner motivación intrínseca en la clase de educación física. Punto. ¿Ya? Después, hay un lenguaje técnico que ustedes deben usar. Dice, durante la etapa escolar existen diversos ramos. Tenemos que usar un lenguaje técnico. ¿Qué es lo que dice el programa que se llaman asignaturas? ¿Te fijas? Según el establecimiento educacional al que asistan, entre los que se encuentra la educación física. Todo este párrafo está absolutamente mal redactado porque la educación física es obligatoria. ¿Te fijas? Entonces ahí deben ser muy precisos en el lenguaje, ¿ya? No pueden especular. Entonces, el segundo párrafo está muy bien. La educación física puede contemplarse como un concepto amplio que se trata de un desarrollo y la formación de una dimensión básica del ser humano y el cuerpo y su motricidad. Todos los establecimientos educacionales de Chile tienen la asignatura de educación física en el plan obligatorio. En este plan, el docente es el principal impulsor. Ahí sí se produce la conexión. ¿Te fijas? Que hay unos problemas de redacción que no es cuestión de ponerla así nomás. Sin embargo, el resto está, es decir, no está malo esto, pero puede ser mucho mejor. ¿Ya? Entonces luego definen el problema de investigación. Dice, durante la etapa escolar, desde los 10 años, comienza la pubertad, la cual desarrolla física, hormonal y emocionalmente. Esto tiene una gran influencia y responde a la demanda que contrae la educación física aquí. Para López, este primer párrafo, donde dice que a los 10 años comienza la pubertad, tiene que tener un autor. ¿Quién dice eso?
¿Lo digo yo? Si lo digo yo no vale, tiene que decirlo algún autor. ¿Ya? Entonces, todas las afirmaciones tienen que estar sustentadas en un autor. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto a la motivación intrínseca? Entonces debería ser, ¿cuál es la diferencia en la motivación intrínseca? No con respecto... Ah, qué bueno que entró la... ¿Ya? Entonces aquí le vamos a fuente y le vamos a doble tachar ahí. ¿Cuál es la diferencia en la aquí debería decir en, yo subrayo en rojo porque esto lo puse yo, en la motivación intrínseca en las clases de educación física? Esto está mal redactado, ¿te fijas? Porque dice, ¿cuál es la diferencia en la motivación intrínseca en adolescentes de 10 a 14 años de establecimientos públicos y privados que participan de la clase de educación física? Porque yo no estoy preguntando la motivación intrínseca de la clase de educación física, estoy preguntando la educación física en adolescentes de 10 a 14 años. ¿Te fijas que aquí hay que redactar mejor ese texto? Esas son las cuestiones sobre las cuales voy a trabajar yo para entregarle la revisión de su trabajo. Comparar la motivación intrínseca en la clase, comparar la motivación intrínseca de los estudiantes en la clase de educación física de establecimientos, etc. Siempre se pone la hipótesis 1 primero, ¿ya? Y después, esto se llama hipótesis nula, que niega la hipótesis principal. ¿Ya? Entonces, siempre primero va la hipótesis 1. Entonces, aquí hay que ser preciso. Los estudiantes de educación, los estudiantes adolescentes, tienen una motivación intrínseca más alta, etcétera, que los estudiantes no sé qué, bla, bla, bla. Ahí hay que hacer una apuesta y no debe ser tan descriptiva la hipótesis, sino que tiene que ser más precisa. Luego la delimitación, la justificación, y aquí tiene que ir la literatura, pues. Lo que han no, la bibliografía, que acá está. Esta bibliografía está mal puesta. ¿Por qué razón? Porque usted tiene que ser explícito aquí, decir, ¿cuál es el texto? El título de esto. Está bien que lo ponga acá, pero yo no, como lector, no me puedo dar el trabajo de entrar a cada link para revisar esto. Usted debe poner precisamente, por ejemplo, López, Tamara López, López Tamara, 1994, el título del trabajo, y ahí aparece el link. Pero tiene que poner el nombre del autor, el año, el título, y ahí aparece el link. No puede entregar el link puro. ¿Se va entendiendo el trabajo de cómo deberíamos haberlo hecho y cómo deberíamos tenerlo? Revisemos otro trabajo, pues. ¿Ya? Por ejemplo, guardemos ahí. Déjame buscar dónde está, ya que está aquí. Ya. Jiménez Moya.
¿Conocen a la Jiménez Moya? ¿A ese equipo? Jiménez Moya Rojas. Ah, ya. Ay, ay, ay. Qué equipo, ¿ah? Qué equipo. Ah, ahí vamos. ¿Se ve? Sí. Imagen corporal y actividad física en adolescentes entre 12 y 16 años de la comuna de Valparaíso. Hasta ahí puede quedar. Hasta 12 y 16 años. Imagen corporal y actividad física en adolescentes entre 12 y 16 años. El título está bien, pero sería perfecto si fuera hasta ahí. Te fijas aquí, ya habla, explican un creciente aumento del sedentarismo según la Organización Mundial de la Salud. Falta ocio, tiempo, lo anterior, según, etcétera. Hay algunos, Ministerio del Deporte. Esto era lo que me estaba faltando en la introducción, que hablaran algo sobre imagen corporal ya en la introducción. ¿Ya? Porque habla de adherencia nomás, motivación, pero no habla de imagen corporal en la introducción, ¿ya? Para tomar ya esa línea de desarrollo. ¿Mm? Entonces, vamos a ver. Ellas hacen una buena introducción. En la actualidad la inactividad física no es una problemática que viene influyendo en las mujeres hace décadas. Se hace importante investigar cuánto incide la imagen corporal en los niveles de realización actividad física adolescente en Valparaíso. En los niveles. Entonces ellos después más adelante van a tener que aclarar en las variables a qué le llaman niveles. ¿Mm? Determinar la relación existente. Perfecto. Lo que van para determinar esta correlación es, van a evaluar la imagen corporal, luego van a evaluar el nivel de realización de práctica y relacionar la autoimagen corporal y el nivel de actividad física. ¿Está muy bien eso? Existe una relación superior a 0.6 entre el trabajo de imagen corporal y el nivel de adherencia a la práctica. Perfecto. Ahora la hipótesis nula dice que niega la delimitación es Valparaíso, Chile, 3 colegios de manera azarosa, se dice escogidos, aquí se dice elegidos al azar. Es que en vez de escogidos de manera azarosa, se dice elegidos al azar. Uno municipal, uno subvencionado y uno particular que pertenezcan a la comuna de Valparaíso. Adolescente sexo femenino. Perfecto. Y dice que van a encuestar personas. ¿Oh? Se justifica. Y luego veamos, aquí está bien hecha la bibliografía, ¿te fijas? Vaquero, Raquel, Fernando, José María, Pedro Ángel, imagen corporal, revisión bibliográfica, etc. Ministerio del Deporte, poca bibliografía, está un poco escasa la bibliografía, pero está bien, porque... Profe, ¿Sí? pasó que fuimos encontrando otras referencias, pero después descartamos alguna porque vimos que al final pedía, así como estaba indicado ahí, 2 de revistas, 2 de, no sé, documento electrónico, entonces, no sé, por ejemplo, habíamos encontrado muchos de libros.
Pónganlo nomás, no sé cómo. Lo que pasa es que hay cursos en ambientes normales que son demasiado numerosos. Y para revisar uno no tiene tiempo de tanta revisión, por eso le dice 2 de acá, 2 de allá, 2 de allá. Pero si ustedes lo encuentran, como este curso no es tan numeroso, pónganle nomás. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Listo. Entonces ustedes ven que ahí hay un tema que este proyecto está mucho más desarrollado que el proyecto que revisamos anteriormente. ¿Te fijas? Porque en el otro la idea también es muy buena, pero todavía le falta una buena revisión en la redacción sobre todo. ¿Ya? Porque no puede decir la motivación en la clase de educación física, sino que la motivación en los estudiantes que participan de la clase. Porque vamos a medir a los estudiantes en la clase de educación física. No vamos a medir la clase de educación física. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna solicitud en especial? ¿No? Estupendo. No, Entonces, profe, ¿cuándo específicamente la fecha de la exposición que dijo? la otra nota es una exposición para la cual van a disponer de 10 minutos para exponer, que comienza el día 3 de enero. 3 y 4 de enero son todas las exposiciones. Si quedara alguna pendiente porque tiene permiso médico, no sé qué, bla, 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 el 10. Pero la fecha límite de entrega de estos trabajos, ya de entrega, la exposición lleva una nota que es integral. Y la entrega final es el 14 de enero. Entrega final, 14 de enero. Profe, en la exposición va todo, ¿cierto? En la exposición presentan todo el Terminado. proyecto. Ah, ya. Yo incluso mañana o la próxima semana, el próximo lunes, les voy a hacer una presentación como si estuviera yo presentando el proyecto. ¿Ya? Para que tengan un modelo de presentación de alguna de mis investigaciones. ¿Mm? Una que le ayude a usted a resolver el tema. Entonces, veamos. Vamos a compartir pantalla aquí mismo a partir de la misma IAS. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a revisar en el marco teórico? En el marco teórico, no comiencen a hablar, por ejemplo, en el caso de Jasna y su equipo, y sus girls, que de la educación física. ¿De qué es lo que están hablando ellas? De autoimagen. ¿Te fijas? Y comienzan entonces, esa es su estructura teórica de la autoimagen, lo más importante. El equipo de la Tamara está hablando precisamente de motivación intrínseca. Ahí tienen que tomar su marco teórico, desde la motivación intrínseca, desde la autoimagen. Y después incorporan, si es que hay algunos estudios en el área de la educación física o del deporte o de la actividad física, en este caso el equipo de Jasna. Pero ahí debería estar centrado su marco teórico. ¿Ya? No en la educación física y en la historia de la educación física y el estilo de enseñanza de la educación física, sino que tiene que estar en el tema principal. Muy bien, hagamos un ejercicio, Jasna. ¿Qué tipo de investigación es su trabajo?
Descriptiva. Descriptiva, muy bien. ¿Y dentro de las descriptivas, de qué tipo? ¿Se acuerdan que hablan de relación, de correlación? Sí, la de correlación. Eran tres, Perfecto. ¿o no? Entonces dice que es descriptiva porque describe, bla, 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 y es de correlación porque relaciona las informaciones y las cruza matemáticamente, bla, bla, bla. ¿Está bien? Entonces ahí ya sabemos que es descriptiva correlacional. El tipo de estudio de diseño, bueno, acá, como no es experimental, nos quedamos con que es una investigación, primero, cuantitativa. En el tipo de investigación es cuantitativa y en el diseño es descriptivo correlacional. ¿Qué variables identifica? Variable dependiente, ¿cuál sería? Ahí las vas a tener que estudiar, Yasna. Pero hay dos tipos de variables, variable dependiente y la independiente. Aquí, la independiente, en tu caso, es el nivel de autoimagen. Te dejo de tarea para que descubras cuál es la variable dependiente. En el caso de Tamara, la variable independiente, ¿cuál sería? Tamara, ¿estás por ahí? Sí, profe, acá estoy. ¿Cuál sería la variable independiente en tu trabajo? La clase de educación física. No. eh, La motivación intrínseca. ¿En qué se mide la motivación intrínseca? ¿En niveles? ¿En tipos? Ahí tienes que poner, esa es tu variable independiente. ¿Cuál sería la variable dependiente? ¿De quién vas a medir? a los estudiantes A la estudiante. ¿De qué edad? de 10 a 14 años. Entonces, estudiantes de 10 a 14 años. Esa sería tu variable dependiente. Y la variable independiente sería el nivel de motivación intrínseca. Estas materias ya las vimos, así que revísenlas. Perfecto. Población y muestra. En breve, ¿cuál sería la población, Yasna? Adolescentes de entre 12 y 16 años. Ay, no me acuerdo cuál es la Ya, no importa. ¿De dónde? de la comuna de Valparaíso, de colegios Eso. municipales, particulares y subvencionados. Perfecto. ¿Cuál sería la muestra? La cantidad de personas que seleccionamos en total. Perfecto. Que Y no me aquí acuerdo. tienen que decir cómo van a seleccionar esa muestra. Ya. Ustedes dicen que al azar, pero aquí tienen que decir cómo. Por sorteo, por no sé. Ahí tienen que contar. ¿Ya? Y aquí es el tema que vamos a trabajar hoy día, los instrumentos que van a usar. Hugo, ¿estás ahí? Sí, profe. Perfecto. Oye, estás ahí calladito. Sí, estaba Hugo, Violita, estaba escuchando. ¿qué instrumento vas a usar en tu investigación? Nosotros tenemos planeado hacer una encuesta. Muy bien. ¿Esa encuesta existe o no existe? Le estamos desarrollando todavía. ¿La están inventando? Claro, sí, porque igual Perfecto. son varios aspectos que hay que ver. Entonces aquí existe la probabilidad de que el instrumento no exista,
y ustedes tengan que inventarlo, diseñarlo. Así es. Entonces, aquí la investigación, entonces, podría tomar dos rumbos. Uno, diseñar un instrumento al interior de la investigación, lo que están haciendo ustedes, y tienen que someterlo a procesos de validación. Y ¿Ya? lo pueden someter si es una encuesta, un cuestionario, una entrevista, la diseñan y dicen precisamente cómo la diseñaron, cuáles son las dimensiones, cuáles son los indicadores. Para eso tienen que ver cómo se diseñan cuestionarios, entrevistas, etcétera. Y una vez que ustedes piensen que está hecho, con el objetivo claramente definido, hacen un protocolo para aplicación y tienen que validarlo a través de la técnica del juicio de expertos. Ah, ok. Tienen que validarlo para determinar qué nivel de validez tiene ese instrumento. En el caso de Tamara y en el caso de Yasna y sus equipos, que van a trabajar con instrumentos que ya están validados, porque para conocer autoimagen, yo supongo que ya hay un instrumento, y para conocer motivación intrínseca, también hay un instrumento que ya está diseñado. Hay que saber quién diseñó eso y cuál es el nivel de validez del instrumento que están aplicando. ¿Qué significa validez? Significa que el instrumento mide aquello que dice que mide. Y eso se mide de la siguiente manera. Un momentito. Creo que ya se lo expliqué esto, pero lo vamos a volver a hacer. Se mide de la siguiente manera. En un continuum donde 0 es la ausencia absoluta de relación entre una variable y otra, por ejemplo, y diseñaron un instrumento, lo mandaron a validar y los expertos le dicen, sabe que su instrumento no mide nada de lo que quiere, eso es 0. Pero por otro lado, le puede decir, su instrumento es perfecto, entonces su instrumento, perdón, voy a borrar aquí, ya está. Ahí vamos a ver acá. ¿Quién entró aquí? A ver. Entonces, el instrumento, si es perfecto, mide, dice la validez de su instrumento es 1. Ahora, lo normal es que un instrumento tenga un nivel de validez, por ejemplo, de 0,85. ¿Ya? Sobre 0,70 el nivel de validez es de buena calidad. Pero por otro lado, se podría dar que le da un resultado negativo. Y no es que el instrumento sea malo, sino que las variables con que se mide este instrumento se mueven en direcciones diferentes. Por ejemplo, a mayor edad, las personas tienen menos movilidad articular del hombro. ¿Te fijas? Por un lado, a mayor edad, tienen menos movilidad articular del hombro. Y ahí el resultado podría ser negativo, también podría ser 0,85, sería menos 0,85. Y ese resultado es tan bueno como esto. Lo importante es saber cómo se desplazan las variables. Entonces, la pregunta es, ¿qué nivel de validez, qué nivel
qué nivel de validez tiene su instrumento. Y eso tiene que estar perfectamente descrito. Entonces, cuando llegamos al momento donde dice instrumento, tiene que decir, por ejemplo, todos ustedes conocen el test de naveta, ¿no? Sí, Hugo, ¿lo conoce el test de naveta? sí, profe. Perfecto. Entonces el test de naveta fue creado en el año 1990 en Quebec. No es necesario ir tan allá, pero decir, el equipo de Claude Bouchard y su nivel de validez de .92. Entonces sabemos que el test de naveta comparado con un test de laboratorio es casi perfecto, porque tiene se relaciona, se correlaciona, ¿ya? ¿No? En .92 respecto a un test laboratorial. Es decir, el error que hay entre el test de naveta y el test de laboratorio no alcanza a ser de más allá de un punto. Es casi perfecto. ¿Se fija? Entonces, ahí ya sabemos que ese test fue creado por Leger y Bouchard, Claude Bouchard y Jacques Leger en el año 90, qué sé yo, y su nivel de validez es .92. Y ahí refiere la bibliografía donde dice que está hecho. Eso. ¿Ah? La publicación, el artículo donde dice que está validado. Entonces, como Tamara y Yasna van a ocupar test que ya están validados, tienen que decir quién los validó, cuál es el nivel de validez. Hugo, por su parte, va a validar un test, tiene que decir, en este proyecto no tienen que validar el test, tienen que decir cómo lo van a validar. Y tienen que decir cómo van a construir el instrumento. Me estaba hablando de una encuesta. La encuesta es lo mismo con un cuestionario, el cuestionario es lo mismo que la entrevista, eso lo tienen que tener claro. ¿Ya? Y eso tiene que estar perfectamente expresado en el proyecto. Entonces ahí aparece lo que estábamos hablando desde el comienzo de la clase. Voy a volver allá. Permítanme ustedes. Ah, me salió. Espérame un poquitito. Vamos a ver acá. Un momentito. Dejo de compartir. Voy a compartir pantalla. Aquí voy. ¿Se ve esta pantalla? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, aquí el título lo pueden trabajar mucho mejor, más. Entonces, incidencia de tendría que ser lesión de rodilla. Tienes que trabajar más el título, ¿ah? Ah, claro, sí, sí me acuerdo que la semana pasada me había dicho que en vez de incidencia tenía que ser Ya, frecuencia de lesión de rodilla ya, y ya, me hizo varias correcciones. ya. Espero que la hayas tomado. Sí. Marco teórico, entonces. ¿Con qué comenzamos? Aquí le falta la justificación, ¿ah? Ojo. Delimitación, le faltó la justificación. Ah, La revisión de literatura, ¿dónde debería comenzar? eh, oh, no, me dejó Ya, bien con esa pregunta. ya, perfecto, perfecto, pero no me pueden hablar sobre toda la actividad física, sobre todas las lesiones, sino que ustedes están referidos a un tema.
Ah, claro, sí. Y esa fue otra corrección que me hizo, que tenía que ser acotado a un tipo de lesión en específico, sí, Perfecto. para abarcar toda Claro, la gama de lesiones. y ahí van a centrar la revisión de la literatura. El tipo de investigaciones de ustedes es entonces un tipo de investigación cuantitativa, Claro. ¿cierto? Porque van a contar. Pero por otro lado, es descriptiva, porque describe una realidad. La variable independiente es tipo de lesión de rodilla. La dependiente, ustedes me dirán cuál. La La edad de las población, personas. la población serán personas que hacen actividad física recreativa. Claro. Tienen que describir a qué se refieren con eso y cuál va a ser la muestra. ¿Cómo van a tomar Eh, la muestra? la muestra se toma a partir de entrevista a las personas elegidas, ¿no? ¿Y cómo van a llegar a esas personas? A través de formularios Google, y no sé, pues se envía por redes sociales, qué sé yo, para recopilar datos. Ya, vean ustedes cómo va a hacer eso. La Claro. técnica para poder llegar a la población recreativa, la población que hace actividad física recreativa, y poder determinar si ha tenido lesiones en la rodilla y qué tipo de lesión, ¿ya? Y cómo la ha tratado. Bien. ¿Qué instrumentos van a usar? Tú me dices un formulario, que es una entrevista. Google, ¿van a validar esa entrevista? Sí, tenemos que validarla, pero no sabemos cómo todavía. A través de juicio de expertos. Y ahí tienen que Claro, sí. aprender cómo se hará. ¿De acuerdo? Y tienen que por lo menos describir aquí un diseño básico de su entrevista. Ya. Y esta será validada a través de juicio de expertos, explicando quiénes son los Profe, expertos. esa parte no la entiendo, de cuando dice validar por juicio de expertos, se refiere a que nosotros, no sé, pues, hacemos el formulario, lo completamos, qué sé yo, y después tenemos que llevárselo a una persona que sepa del Exactamente. asunto. Así Ah, es. ya, ok. Ya, Y ya, tienen ya. que hacerlo a través de un cuestionario para saber cuál es el nivel de validez entregado por el juicio de los expertos. Ah, ok, ya. Por ejemplo, ustedes al experto le preguntan el objetivo del instrumento es apropiado, no es Ah, apropiado, ya. regularmente apropiado, está bien apropiado, está perfecto, de 1 a 4. Y si te pone 3, ya te entregó un indicador. Y a continuación le pone una sugerencia para que él ayude a corregir también y a orientar el trabajo. Después, las preguntas están bien orientadas respecto a la población, a la muestra, en fin. Y ahí hay que irle haciendo las preguntas y ellos van respondiendo. En un cuestionario, una escala tipo Likert normalmente, ¿ya? A la cual se le hace sugerencias para que te entregue información de mejor calidad, más fina. Eso es lo que se hace cuando dice aquí los instrumentos. Entonces, espero consultas en este minuto. Señorita Yasna, señorita Tamara, don Hugo, don Alonso, que acaba de llegar. Cuéntenos. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien hasta aquí? Yo hasta acá no tengo preguntas, pero Ya. gracias. Sí, profe, No, yo igual, tampoco profe. me falta revisar algunas clases que me había perdido, pero me han quedado hartas cosas claras. Ya. Hugo. Hugo, anda avanzando porque si no se te van Sí, a profe, olvidar las también, cosas claro. que hemos ido arreglando. ¿Ah? Ya. Alonso, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Bien, todo bien. Gracias a Dios. He estado con el tema de investigación un poco acorde con las clases. He ido viéndolas, he ido entendiendo a poco el tema de la justificación.
eso nosotros como grupo quedamos como un poco al dele porque no entendíamos bien el tema de justificarlo. Pero Ujú. después cachamos de que era teniendo hartos tipos de, ¿cómo se puede decir? De textos que llevaran a lo acotado, como decía bien hoy día nuestro compañero, que posiblemente muchos quedamos como en eso de que podíamos ampliar como todo, queríamos hablar de todo, pero la idea era solamente acotarlo a un tema en específico. Eso es, eso es. Sí, y eso no era lo que, bueno, lo que siempre nos quedó como la duda de que si éramos muy amplios al hablar o teníamos que ser más acotados. Más preciso, sí. Entonces Exacto. revisa esta clase y ahí vas a encontrar todas las respuestas y las tareas y también vas a encontrar si tu trabajo fue recibido porque ya si hay alguna persona que no recibió, no he recibido su trabajo para que me lo manden de aquí a mañana. ¿Ya? Ya, bacán. Igual yo no se lo Dime. mandé, profe, se lo mandó mi compañera, la Scarlett. Ya. Ahí revisa en esta clase. Eso tendría que preguntarle a ella si ahí igual creo que me dijo que usted ya lo había recibido. Pero igual vamos a verlo. Ya. Listo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos Igualmente, mañana. profe. Un Chao, abrazo. profe, gracias. Chao, chao. Que estén bien. Adiós. Gracias. Chao, profe. Chao, chao.